Queremos resolver la ecuación cuadrática dada completando el cuadrado. Completar el cuadrado es uno de muchos métodos para resolver una ecuación cuadrática. Ahora este video asume que ya ves de la mini lección al completar el cuadrado, que describe los siguientes 5 pasos para completar el cuadrado. Si no lo hay, puede ver el video o al menos pausar el video y copiar estos pasos abajo. Volviendo a nuestro problema, para completar el cuadrado, el primer paso será mover este término constante al lado derecho de la ecuación. Así que vamos a agregar 32 a ambos lados de la ecuación. También vamos a configurar esto para poder hacer que el lado izquierdo sea un trinomial cuadrado perfecto. Así que vamos a tener x cuadrado, 4x. Aviso como este 0, pero vamos a agregar una constante aquí para hacer esto un trinomial cuadrado perfecto, igual, en el lado derecho tenemos 32. Luego, si agregamos una constante aquí a la izquierda, para mantener la igualdad, también tenemos que agregar una constante a la derecha. Y ahora una de las cosas más importantes para recordar aquí es hacer un trinomio cuadrado perfecto. Necesitamos agregar una constante aquí que es igual a b dividido por 2 cuadrados. ¿Dónde está el coeficiente del medio plazo? Aviso aquí b igual menos 4. So b dividido por 2 cuadrados sería menos 4 dividido por 2. Eso es menos 2 cuadrados, que es igual a 4. Así que necesitamos agregar 4 aquí a la izquierda, pero para mantener la igualdad, también necesitamos agregar 4 a la derecha y ahora vamos a factorar a la izquierda y combinar los términos a la derecha. Esto va a ser un trinomial cuadrado perfecto. Comenzaremos factorando esto en dos factores binomiales. Aviso sobre el derecho que tenemos 36. Así tenemos los factores de x cuadrados. X y x los factores del positivo 4 que añaden a menos 4 serían menos 2 y menos 2. Tenemos menos 2 aquí y menos 2 aquí. Y ahora podemos escribir esto como un cuadrado perfecto donde tenemos la cantidad x. 2 cuadrados igual 36, y ahora vamos a utilizar raíces cuadradas para resolver x. Podemos deshacer este cuadrado aquí tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Recuerda cuando hacemos esto, tenemos un más barra firmar aquí para que podamos obtener todas las soluciones a esta ecuación. La izquierda simplificaría a un factor de x, 2 y a la derecha, la raíz cuadrada de 36 igual 6, para tener más barra 6. Para resolver para x, el último paso es agregar 2 a ambos lados de la ecuación. Así que tenemos x iguales. Esto sería 2 más barra 6. Ahora debemos enumerar las dos soluciones al realizar esta adición y restricción. Una solución es x es igual a 2 más 6, que sería 8, o x podría ser igual a 2 6, que es igual a menos 4. Aviso como tenemos dos soluciones racionales reales, lo que significa que la ecuación cuadrática original podía solucionarse por factorización. Ok, miraremos algunos más ejemplos de completar el cuadrado en los próximos videos.